Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán ¡Woo! y yo que soy Ale Ortiz y lo hacemos ¡Woo! con Sonoro, ¡Woo! que nos ¡Sí! producen. Y gracias a todas las personas que son nuestros Patreons, porque pues de ahí viene el dinero para hacerlo, ¿verdad? Sí, patreon.com/Mandarax para enterarse cómo pueden ayudar a que este podcast exista. Y esta es la tercera parte y última Ahora del sí, calentamiento global. Les sí. vamos a platicar qué tiene que ver el calentamiento global con el colonialismo. Spoiler, todo. Vamos a analizar cómo a lo largo de la historia se han hecho cosas que son las que nos han traído hasta aquí y cómo tiene que ver justo la manera en la que se ha estructurado el mundo con eso, ¿ya? Obviamente. Y que nos ha traído hasta aquí y nos sigue dejando aquí, en el hoyo, básicamente. Ujú. Luego vamos a hablar del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, quien en su último informe ya habló de colonialismo y De 5 escenarios del futuro, es decir, ¿qué nos espera según lo que hagamos en el presente? hay dos escenarios que son muy buenos y muy ideales y muy difíciles de alcanzar. Y que de todas formas implican calentamiento global Ah, sí, 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 y sí, sí. las consecuencias de este. Sí, sí. Luego un tercer escenario que parece ser al que nos vamos dirigiendo, que no está tan chido, pero pues hay que saberlo. El cuarto que es, oh Dios mío, por favor, hagamos todo lo posible para que eso nunca pase porque muerte y destrucción. Y el quinto que es como la mente de Elon Musk. Conociendo a como Ray Bradbury y la ciencia ficción, ¿no? Como Poco. steampunk, es como Elon Musk, Sí. steampunk, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de, bueno, sí, ¿y qué podemos hacer? O sea, todo chido, pero ¿y luego? Entonces ahí les vamos a platicar de la geoingeniería o ingeniería climática, que son estas ideas de cambiar el sistema climático de manera que se enfríe. Y también les vamos a platicar que, a ver, es inevitable el cambio climático, lo es y sus consecuencias, y solo se va a poner un poco peor. ¿Qué tanto? Depende, pero bueno, sí se va a poner peor. Entonces, ¿por qué nos tenemos que adaptar? Para el pilón de Patreons, que hoy, neta, si todos los programas está bien bueno el contenido extra, el de hoy está todavía más. Para el pilón de Patreons, es decir, contenido extra para la gente que está registrada en patreon.com/Mandarax, tenemos a una invitada súper increíble que encuentran en Instagram como @Cristagram con doble S, que nos va a platicar de qué responsabilidad tenemos los individuos frente a todo este problemón y qué podemos hacer realmente para contribuir a que esto no empeore, por lo menos. Sí está buenísimo este pilón, Buenísimo. y además, porque además este programa tal vez les lleve a la ansiedad como tal. O sea, bueno, hablamos de cosas que no están tan padres. Y en el pilón esto se aliviana mucho. Sí. No porque nos estemos dando a tole con el dedo, sino porque realmente sí hay cosas que cada quien puede hacer entendiéndose como parte de un sistema. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, Mandarax tiene redes sociales. Estamos en Twitter como @Mandarax, en Instagram como @lasmandarax y en facebook.com/Mandarax lo explica todo. Próximamente en TikTok como @lasmandarax también. Y este programa, además de que lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming que se les ocurra, también vive en versión video en YouTube. Entonces, si quieren ver nuestras caritas bien que hermosas haciendo, reaccionando ante el horror, ahí es donde. youtube.com/Mandarax. Bueno, @Mandarax. Y ya, Y ya. comenzamos. Hello, pues esta es la tercera y ahora sí última parte de, de la saga del calentamiento global en Mandarax. En serio, sí, es la última. Ya se los prometemos, prometentísimos. Y a ver, en las otras dos partes, que si no No, han visto... no, ok. por favor, Por favor. permíteme. Sí, sí, sí. Previously on Mandarax. Alejandra y Leonora estuvieron revisando la evidencia científica que conecta causalmente la quema de combustibles fósiles con el calentamiento global. Descartaron, vamos a hablar en tercera persona, es Güey. tan raro. Descartaron a otros sospechosos. O sea, en resumen, Alejandra y Leonora explicaron paso por paso cómo es que sabemos que es el CO2 antropogénico el culpable del calentamiento global en el que estamos actualmente.
se cierra el previously y entonces entra como secuencia de inicio. Ok, eso fue lo que llevamos 2 episodios platicando. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué sabemos tan a ciencia cierta que fue nuestra culpa? Ya Ujú. entendiendo todo esto y viendo sobre todo en las fechas en las que el colapso comenzó, hay un sospechoso común, muy sospechoso común, que en realidad ya no es un sospechoso, sino ya básicamente sí sabemos que es muy el culpable de que todo esto esté pasando. Y es el colonialismo. Chon, chon. Chan, chan, chan. Si usted no sabe qué es el colonialismo, pero siempre se ha sentido como que es víctima de algo que no tiene muy claro qué es, no alcanza Es a el culpable de aterrizarlo, todo. Es el culpable de todo. de todo. Es cuando un país que decide que es muy chicho se mete a otros países y dice, mío, yo voy a controlar esto, es mío, voy a poner una colonia aquí donde vamos a comer la misma comida horrible, vamos a hablar mi mismo idioma con mi mismo acento o muy Dicen, cercano. dicen también, gente, aquí hay gente mía. Mía, esa gente mía. Oiga, pero tenemos como vidas independientes. No, ahora trabajan Mío. para mí. Sí, mío. Porque eso es estratégico para mí y sirve para mi avance económico. Para hacerme más rico, Principalmente, pues. sí, Sí. principalmente esto lo hizo mucho Europa, sobre todo Ajá. empezando en el siglo XV, donde muchos países europeos, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son, Todos. empezaron a, pero Basically todos. había unos más, Sí, más hay unos más. colonialistas, sí, Ajá, unos sí. más. Y pues nada, se fueron en sus barcos y dijeron mío, y empezaron a colonizar imperios por todos lados. Y ahí empezó un desastre social y un desastre ambiental también, que continúan hasta el día de hoy. Es decir, continúan en el sentido, sigue habiendo prácticas neocoloniales, pero también las consecuencias de las de sí el colonialismo de siglos atrás, sociales y ambientales, eso sigue teniendo consecuencias al día de hoy. Ahora, el colonialismo está relacionado con otra cosa que se llama el imperialismo. Se parecen mucho y hay veces que van de la mano. Sí. El imperialismo es cuando hay un imperio que quiere pues, ser más grande y más poderoso, ¿no? Es Mío. decir, tiene una... Sí, sí, todo mío. O sea, de expandirse, irse expandiendo, ¿no? Entonces, para tener, mantener hegemonía, o sea, poder, de manera imperial, más o menos como Estados Unidos ahorita. Sí, sí. Y muchos otros imperios donde realmente había Sí. emperadores, por eso de ahí que se llame así, en el pasado. Ahora, estos dos hermanos del mal, imperialismo y colonialismo, pues lo que hicieron fue establecer ciertas dinámicas en las que ellos, como países colonizadores mío, agarran todos los recursos naturales mío, mano de obra mío, Gente todo lo mía. que hay, gente mío, en los países colonizados y se hacen muy ricos a partir de esto. Y pues, ¿quién paga la cuenta? Ellos no, la pagan los países No, colonizados. O sea, ellos nunca. no, jamás, porque Sí, por eso no. se van a hacer sus cochineros a otros países. Es como parte Ajá. de la estrategia, porque para hacer un montón de cosas de extracción de recursos naturales se necesita, por ejemplo, deforestar, ¿no? Si necesitas más Ujú. carbón, sacar guano, abrir minas, Oro. oro, pues hay Sí. que devastar. Y mejor devastar Ujú. ajeno que devastar propio, ¿no? Entonces, pues Ujú. básicamente es eso, es el deseo de eliminar todo lo bonito del ambiente para obtener riquezas. Sí. Sí. Y de la gente, ¿no? Porque también no es como que se fueran a esclavizar a la gente de su país. No, Que no es que no, todo el mundo no. estuviera en super condiciones, pero la esclavitud y la explotación así extrema también era en las otras regiones colonizadas, en las colonias. Ujú. Sí, Mío, todo mío. mío. O sea, el colonialismo, en pocas palabras, se sostiene, se sostuvo, se mantuvo gracias a darle en la torre al ambiente y subyugar a la gente de los lugares colonizados. Y ese patrón colonial de ciertas regiones, países o grupos sociales colonizados, o sea, obteniendo riqueza a través de la explotación de la naturaleza o de las personas, ese patrón sigue, aunque ya no existan colonias, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay ciertos grupos sociales o ciertos países que se siguen enriqueciendo. O sea, piensen en las minas de Canadá que existen en México. Vaya, vaya, me suena Ajá. familiar. O piensen en empresas mexicanas que hacen la chevita como tal
y obtienen muchos beneficios económicos de esto, pero están explotando regiones que dañan al ambiente de esas regiones y por lo tanto a la gente que vive a un lado, ¿no? De ese ambiente. Pero pues ellos, así los dueños de empresa cervecera máxima, no están sufriendo. Pero ni Entonces, tantito. sí. Esto obviamente crea unas dinámicas muy nocivas, o sea, es nocivo en sí y piénsenlo, o sea, de verdad, si lo empiezan a pensar así como en muchas dinámicas locales, mundiales, etcétera, siguen ese mismo patrón. Y por lo tanto, tiene una relación con el cambio climático, porque casi todo en el mundo tiene una relación con el colonialismo, casi todos los males del mundo y el cambio climático no es la excepción. De la manera en que más se relaciona tiene que ver con la desigualdad. Tiene que ver la desigualdad acá. ¿Es acaso un choro como muy así, pachamama, super hippie? Abajo a la Sí, izquierda. sí, pero es que sí son inseparables el uno del otro. Pasa que el cambio climático, nuestro enemigo number one, sí nos afecta a todos. Eso es una realidad. No hay ahorita alguien que esté Ricos y exento, pobres. ajá, para nada, Sí. a todos. Pero como en todo, hay niveles, paps, y no a todos nos afecta de la misma manera. Porque, pues hay un montón de amenazas que tu ciclón, que tu inundación, que tu sequía, que no le pegan a todo el mundo por igual, para nada. Es muy distinto cuando un fenómeno climático extremo azota una región en un país centroamericano paupérrimo o en una región de Estados Unidos que tiene el músculo de un país muy rico para ayudar a que la gente salga adelante de ese colapso, ¿no? Eso es básicamente la desigualdad siendo exacerbada por cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. No todas las personas tenemos la misma oportunidad y el mismo acceso a recursos y a derechos. No es así. Los países y las regiones más pobres son mucho más Tienen menos. vulnerables a desastres naturales, porque simplemente no tienen varo para responder igual de bien ante ellos que los países ricos, ni para prepararse, ni para educar, ni para No, ni para prevenir, nada. para Ni, nada, ni para que si les llega el huracán después puedan remontar. O sea, nada, nada, ¿no? O no. sea, su capacidad de respuesta, adaptación, hacer, no, prepararse para antes, es menor en los países pobres o regiones pobres que en los países o regiones ricas. Así Sí, es. es así. Ajá. Entonces, pues esto ocurre, ya lo dijimos más o menos, porque los costos que tiene un desastre natural, pon tú que cueste 50 pesos reparar una casa, pues 50 pesos para una familia que tiene muy bajos recursos, no es lo mismo que 50 pesos para una familia de altos recursos. Entonces, si un huracán llegó y destruyó casa de familia rica, casa de familia pobre, para la familia pobre va a ser mucho más difícil tener el costo de reparación de eso que se destruyó. O sea, sobrellevar los costos es más difícil si tienes bajos ingresos. Pero no solo eso, o sea, la desigualdad de verdad tiene como tentáculos que se extienden hacia todos lados, no nada más tiene que ver con los ingresos, sino, por ejemplo, imagínense que existen apoyos gubernamentales para las reparaciones porque van a hacer el paro. Pero entonces, como siempre se piensa todo esto súper bien, la campaña para que repares tu casa se anuncia por internet o en unos pósters que tienen un QR y necesitas un smartphone para ver ese QR. Bueno, pues la familia de bajos ingresos probablemente no tenga un smartphone o tal vez probablemente ni siquiera sepa leer, ¿no? Entonces el acceso, es decir, los derechos, el acceso a ese apoyo también es desigual. Y pasa también que luego la gente elige dónde vivir, no porque se le haga hermosísima la vista desde esa ladera súper empinada, barrancosa, donde puso su casita, sino porque ahí es Aquí, donde le aquí, alcanzó, ¿no? aquí arriba del lodo me late. Aquí donde claramente si sube tantito el agua se va a ir mi casa por el río, ahí es donde quiero estar porque la vista, un besito de chef, ¿no? Entonces, bueno, la gente con más bajos recursos tiende a vivir en lugares donde los desastres naturales pegan más duro. Y pues por todo lo anterior, la desigualdad sí es, sin discusión alguna, uno de los principales factores que hacen que ciertos grupos sean más vulnerables a los efectos del cambio climático. O sea, topen este número. El 80% de las muertes relacionadas con climas extremos ocurren en países en desarrollo. Así de más vulnerables
son las regiones en desarrollo que los países desarrollados a los efectos del cambio climático. Sí, está tremendo. ¿Sí está? Y sí, entonces la desigualdad relacionada con el cambio climático es muchísima. No nada más y esto no nada más tiene que ver con qué tan vulnerables son ciertas regiones o ciertos países y otros, o sea, que los más pobres sean más vulnerables y los más ricos menos vulnerables, sino también con este patrón colonial que les estábamos contando de quién se ha beneficiado más con la quema de combustibles fósiles, es decir, con lo que nos ha llevado a este problema, ¿no? Claro. Y quién literal se está muriendo más por eso. Y pues otra vez, es el mismo patrón colonial de siempre. O sea, ahí va la data. ¿Cómo así? Los países más desarrollados y con más altos ingresos son responsables de más del 90% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son estos países? Estados Unidos, Canadá, toda Europa, Reino Unido, Israel, Australia, Nueva Zelanda y Japón. No es que estos países sean actualmente los que 2023 están produciendo más. Bueno, algunos de estos sí, pero por ejemplo no está ahí China, sino de lo que estamos hablando son de emisiones históricas, o sea, de las emisiones desde mediados del siglo XIX que se han ido acumulando hasta hoy, el 90% es por esos países. ¿Pero quién la pasa mal? Ellos no. Ellos no. Quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son los de allá, son los que les dijeron míos. Mío, my stuff. Como dijo Leonor ahorita, el 80% de las muertes relacionadas con climas extremos ocurren en países en desarrollo. Y las personas que viven en estos países y también en países, en países de ingresos bajos y medios, tienen 5 veces más probabilidad de migrar debido a consecuencias del cambio climático que las personas que viven en países de altos ingresos. Y el 90% de los desplazamientos que ocurren por desastres naturales están relacionados con el clima. O sea, básicamente casi todos los desplazados, o sea, que la gente se tenga que ir de su lugar donde vive a otro lugar, o sea, que migre y que eso casi siempre ocurre en pésimas condiciones y llegan a tener también pésimas condiciones a donde se mueven, es por el cambio climático. Ahora, eso, pues el histórico, dirán algunos escépticos, que eso no es lo que está pasando ahorita, por supuesto, porque ahora todo es muy distinto, esto todo es una conspiración. No. Conspiración. No, o sea, sí, no conspiración en nada. Hoy en día, el 1% de la población mundial más rica del planeta es literal responsable de más del doble de emisiones de dióxido de carbono que el 50% más pobre del planeta. O sea, 1%, el doble que el 50% de todos los que no somos el 1%. Ajá. El 10%... Porque ¿cuánto es el 1% de la población? ¿Somos 7,000 millones? Sí, ¿no? Pues entonces serán 7 millones. No juguemos a las matemáticas, es un horrible juego. Está bien. Luego se les decimos ese cálculo. Cuando tengamos una calculadora en la mano. O alguien nos lo puede decir en los comentarios rapidito en el YouTube, porque este programa se está transmitiendo en vivo para la gente que es nuestro Patreon. Si lo ponen ahí en los comments, en una de esas lo vemos. Pero bueno. Yo también quería decir que en ese 1% seguro está Taylor Swift con su jet que viaja todos los días a Tepoztlán, ¿no? Como o sea, distancias como de la Ciudad de México a Tepoztlán, me refiero. Ya. Y yo, qué raro, ¿qué sabes tú de la Teite que yo no sepa? No. Teposteite, güey, tiene todo el potencial. No, pero claro que está ahí, por supuesto. Pero sobre todo Jeff Bezos. También. Elon Musk. También. Esa gente, esa gentuza. Ahora, el 10% más rico de las personas, ¿no? Del mundo, pon tú que producen la mitad de las emisiones de combustibles fósiles que dañan el clima. El 10%, la mitad de las emisiones. La mitad más pobre, esa que decíamos que neta no es responsable de nada, contribuye solo con el 10% de las emisiones totales. Esas son como otra manera de ver los números, que lo hace creo que todavía más atroz, porque que el 10% produzca la mitad de los combustibles fósiles es... Sí. África, el continente... Aquí hay un detalle importante que es el 10% más rico del planeta, no el 10% más rico de cada país.
sino No, del o sea, es planeta. como juntas a todo el planeta el 10% más rico. Ajá, Sí, que están ubicados más o menos en los mismos exacto. lugares, ese 10%. Ajá, Y exacto. justo, por eso cuando ves qué onda con como espacios gigantescos que tienen un porcentaje bajísimo de emisiones, pues es que ahí no está esa gente que está contribuyendo con todos esos porcentajes, ¿no? O sea, África, continente, produce el 3,8% de las emisiones globales. El continente, que es gigantesco, donde vive mucha gente, pero mucha. Ahora, en comparación, la Unión Europea, que es this big, así chiquitita en comparación, es responsable por el 13% de las emisiones globales. Y Estados Unidos, que sí es un poquito más grandecito, es Pero es un responsable, país. pero es Sí. solo uno, es Ajá. responsable del 19% de las emisiones. Sí es de agita el puño fuerte, Oh, hijo. sí, sí, sí. Sí está muy cañón. Y bueno, esto de que el colonialismo esté relacionado con el cambio climático, no solo que esté relacionado, que sea causa del cambio climático, es algo que mucha gente ha dicho durante mucho tiempo. En particular, comunidades indígenas por todo el mundo. Y nadie les hacía caso. Hasta que en 2021 el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que saca desde hace varios años un reporte cada cierto tiempo para decirnos qué tan mal vamos. Spoiler, En cada su... año se pone peor. sí, sí. En su último reporte de 2021, que es el sexto, ya el IPCC dijo que efectivamente el colonialismo fue una causa y sigue siendo una causa del cambio climático. Es la primera vez que en un reporte del IPCC se menciona la palabra colonialismo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice el IPCC? El IPCC, que dice muchas cosas verdaderas, aun cuando mucha gente insiste que son puras mentiras, dice que el colonialismo ha exacerbado, o sea, ha empeorado un montón los efectos del cambio climático. En particular, todo el colonialismo histórico y actual ha hecho que algunos lugares y algunas personas sean extra vulnerables al cambio climático. O sea, básicamente lo que les acabamos de decir. Y lo que es tremendo de que hayan admitido esto en este reporte es que no solamente hablan de que siga habiendo esas prácticas hoy, que es muy importante, sino que hay que reconocer, ¿no? Que justo esas actividades siguen vivas y lo pide abiertamente. Es como, no crean ¿Siguen que, vivas? Sí, y que tienen no solamente legados que han sido muy dañinos a lo largo de la historia, sino que hay participación activa de prácticas que solamente podrían definirse como tal. Por ejemplo, lo que pasó con los incendios de Australia, ¿no? es que eso está cañón. Ajá. Ajá. O sea, se ha visto en investigaciones que los incendios del 2019-2020 que fueron devastadores, tremendos, no sé si se acuerden de los koalas quemados. Ay, no. Güey, Bueno, ¿cómo no nos vamos a acordar si fue como como el banderazo de salida del año del fin del mundo? O sea, iba a haber estuvo Tercera Guerra horrible. Mundial, incendios en Australia y luego llegó la COVID. Fue como el Sí, peor arranque de un sí, sí, año sí. de los Ujú. últimos muchos años. Fueron incendios que duraron meses, o sea, meses y meses. Entonces, bueno, estos incendios sí tienen una parte que fueron exacerbados por el cambio climático, o sea, eso se ha investigado, se sabe, ¿no? El cambio climático tuvo que ver, pero también esos mismos incendios que ocurrieran tuvo que ver, fueron amplificados por un patrón colonial de desplazamiento de las comunidades indígenas de Australia, que pues les ha ido súper mal, ¿no? Estas comunidades desde siempre. Es una cosa más o menos como en Estados Unidos que llegaron y los quitaron de sus tierras y los mataron a casi todos, pero estas comunidades tenían prácticas de manejo de sus ecosistemas que a veces se queman. Entonces, en las prácticas, digamos, tradicionales de estas personas, hacían incendios controlados, así cada cierto tiempo, de manera que eran incendios, pues eso, controlados y chiquitos, para que no de repente hubiera un incendio máximo masivo. Y porque han sido desplazadas estas comunidades y sus conocimientos, eso fue uno de los factores que hizo que los incendios en Australia de hace 3 años fueran tan horribles y tan gigantescos. Entonces, cuando el IPCC dice
el cambio climático está vinculado al colonialismo, es así. Lo que está haciendo es decirle a la gente que toma las decisiones, o que por lo menos debería de tomar mejores decisiones para ayudarnos a salir del hoyo en el que estamos, que no se puede resolver el problema del cambio climático sin primero atender todo lo que ha ocasionado el legado del colonialismo y el colonialismo actual. Y también, y esto es muy importante, reconoce que lo que ha hecho el movimiento de justicia climática, o sea, toda la gente que pelea porque esto pare, por favor, lo que dicen de tenemos que reconocer que esto no nos afecta a todos por igual y tenemos que actuar en consecuencia, es real y que así es como tendríamos que empezar a movernos de aquí en adelante. Esto fue histórico. Llevábamos mucho tiempo sabiendo ya que el cambio climático era consecuencia de nuestras actividades, sabíamos que teníamos que tomar medidas drásticas para mejorar la situación, pero no se había atendido como ese aspecto histórico y social que es tan culpable de cómo se ha descontrolado la cosa al día de hoy. Ahora, ¿qué se va a hacer con esta información? Como el meme ¿cómo se llama? De Neil deGrasse Tyson, manitas de arriba, sabe. Pues si se va a hacer lo mismo que se ha hecho con toda la información previa que ha producido el IPCC, la respuesta siento que es más cercana Meme, a nada meme. que a sabe. Lo que sí podemos hacer es una pausita y después les contamos qué más dice el IPCC en ese reporte, como para saber de aquí a dónde. Uy, ¿qué más dice escenarios de terror? Volvemos con los Sí, escenarios de terror. porque pues los hay, unos más, unos menos. Ok, ahora, ya vimos históricamente qué pasó, en qué estamos. Lo que nos interesa en este momento es, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde vamos a parar? Y luego, así de bueno, ¿y? O sea, ¿qué tan mal? Porque creo que si ya han llegado a este momento de la saga del cambio climático en Mandarax, se han dado cuenta que no hay muchas formas en que o sea, en que vayamos a decir y esto va a acabar muy bien. Entonces la pregunta es más bien, ¿qué tan mal? ¿No? O sea, ¿qué podemos esperar? Y esta es una pregunta que se hizo el IPCC también en su último informe, en el que pone 5 escenarios que no es que sean predicciones, sino son como escenarios, yo me los imagino así tal cual como escenario en una obra de teatro, de a ver, si esto hacemos, si la humanidad nos comportamos de esta manera, entonces esto podríamos esperar del futuro en cuanto al cambio climático. Y esos 5 escenarios van pues como del más optimista y también wishful thinking al más alocado, que también es poco probable que ocurra, pero bueno, para ver cuáles son las tendencias y qué de las cosas que hacemos podrían llevar a ciertos resultados. O sea, en corto, lo que dice el IPCC es, dependiendo de qué hagamos y cómo nos portemos, el mundo va a colapsar más lento, más rápido, irremediablemente o tal vez remediablemente, ¿no? Y lo que toman en cuenta para trazar estos escenarios son lo que se conoce como las trayectorias socioeconómicas, que son como unos caminos que ha mapeado la comunidad científica para como crear como una especie de marco de referencia a partir del cual pensar estas cosas que tienen que ver con un montón de gente, un montón de circunstancias, medianos, cortos y largos plazos, desarrollos políticos, tecnológicos, económicos y sociales que podrían influenciar la problemática de X o Y maneras. Y a partir de todo esto, tomado en cuenta, trazan 5 escenarios plausibles que tienen que ver con economía, consumo y uso energético y uso y manejo de sistemas de la tierra, o sea, suelo, bueno, y también de los mares, ¿no? O sea, como tomando en cuenta todo para ver qué es lo que pasaría si hacemos o no tal cosa. Entonces, a ver, el primer y segundo escenario se parecen un montón y se les llama como el camino verde, nada más que uno es el camino verde rápido y el otro es el camino verde menos rápido. En estos escenarios, los países, o sea, como que los supuestos, lo que está ocurriendo en la obrita de teatro, es que los países se ponen de acuerdo de manera inmediata y agresiva, o sea, como agresiva en el sentido de eso, súper rápido y hacer cambios radicales para reducir el uso de combustibles fósiles en todo el mundo. Entonces, para eso tiene que haber acuerdos internacionales. También tiene que haber
pues como un cambio de paradigma en el sentido de que a los países no les importe, o sea, que lo que más les importe no sea su crecimiento como país, sino lograr estos objetivos comunes de todo el mundo para el cambio climático. Si eso es así, entonces lo que ocurriría es que las emisiones globales de gases de efecto invernadero llegarían a cero para mediados del siglo XXI, o sea, para pasado mañana, para el 2050. Y después empezarían a ser negativas. ¿Esto por qué? Porque cuando dicen cero son esto que en inglés le llaman net zero, que son las emisiones cero netas, que es la suma, bueno, la ecuación entre lo que estás produciendo y lo que estás captando de CO2, o sea, lo que estás metiendo, por ejemplo, en bosques o mediante otras cosas locas que les vamos a contar ahorita. Entonces, bueno, en estos escenarios, en el uno, que es el más optimista, llegamos a estas emisiones cero netas para el 2050 y en el escenario 2, que es lo mismo, nada más que las cosas no se hacen tan rápido, llegamos a las emisiones cero netas en el 2100. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el escenario 1, así mega optimista, se deja de emitir CO2 ahorita, el planeta de todas formas se sigue calentando y se cree que se va a calentar, o sea, que se va a estabilizar la temperatura en 1.4 grados más que niveles preindustriales. Ahorita estamos en 1.1 más. En el segundo escenario, que también es súper optimista, nada más que las cosas no se hacen tan rápido, es decir, se llega a estas emisiones cero netas como poquito antes del 2100, la temperatura del planeta se estabiliza en 1.8 grados más que en niveles preindustriales. Y esos 4.4 grados de diferencia es mucha diferencia en cuanto a qué pasaría con el sistema climático. Y aún cuando se siente que es poquito y es como, ay, pero 1.4 y 1.8%, Ya estamos no en es, 1.1, ya, claro, no ¿no? es nada. Ok, sí implican ambos escenarios que habrá aumentos en el nivel del mar, aumentos en la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos, o sea, habrá consecuencias. Sin embargo, aún así, estos son los escenarios optimistas. ¿Y por qué? Porque los efectos climáticos más severos, que sabemos que llegarán si la cosa empeora más allá de esos niveles, son evitados en estos escenarios. Y al mismo tiempo, lo que está bueno y lo que tendría que ser muy tentador para las grandes potencias y los tomadores de decisiones a nivel gobierno e industria es que estos escenarios optimistas involucran un fuerte crecimiento económico, porque no es que los países Pero por dejen de otras crecer. vías. Sí, Claro, el ¿no? crecimiento llega por otros caminos. Hay también mayor oportunidad de invertir en cuidado de la salud, en educación, aumentar los niveles y calidad de vida alrededor del mundo. O sea, como que este escenario, si lo lográsemos cumplir, haría que fuéramos un mundo más rico, con mayor igualdad y menos desigualdad para el final del siglo XXI, y las sociedades lo tendrán un poquito más fácil en términos de cómo lidiamos con los efectos que sí va a haber del clima que ha cambiado, porque pues habrá más cooperación global, más intercambio Más de dinero. recursos, más Más dinero para dinero y más todos. educación, menos desigualdad. Entonces eso hace que sí, Claro, toda la gente, bueno, más gente pueda adaptarse mejor a los cambios que sí o sí va a haber, ¿no? claro. Entonces es súper positivo por donde lo vean, principalmente porque se evita lo peor, ¿no? Pero además Se de eso, evita lo peor. que plantean cosas buenas. Sí, que no es que esas cosas buenas sean consecuencia de que subió la temperatura o del cambio climático, sino más bien son supuestos, o sea, son ese teatrito, escenario que tendría que pasar. O sea, si los países invierten más en educación y salud, por lo tanto se reducen las desigualdades, pues entonces todo mejora, ¿no? Incluido el cambio climático. Yes. Em, Ahora, estos dos escenarios, pues son los más optimistas y también son los más ambiciosos y por lo tanto son los más difíciles. O sea, son los que la gente dice como, pues, No va a como el pasar. sticker que tengo, como el sticker que tengo de Lindsay Lohan de "Está difícil, mana". O sea, porque un supuesto, o sea, que subyace a que todo esto pueda ocurrir, es que tiene que haber un cambio, pues, paradigmático global.
en donde no se esté persiguiendo el crecimiento económico per se, sino que el objetivo de todo el mundo, es que también es eso, de todo el mundo, sea mejorar el bienestar humano y que haya cooperación internacional para que eso ocurra. Que se ve poco, o sea, pues eso, está difícil, maná. No, no parece tan probable, pero pues sería lo que tendríamos que estar aspirando, porque, a ver, les platicamos que habrá consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son? En estos que son los mejores escenarios posibles, los mejores, no hay un mejor escenario posible No, que no, esto, no. nada. O sea, salvo la llegada del como asteroide que nos borre a todos, ¿no? Que para el planeta sería el mejor escenario posible. Pero bueno, ¿qué diferencias hay entre estos dos escenarios en consecuencias? Como para entenderlo así, para entender la gravedad del asunto. Ok. El 1.4 a 1.8 tiene efectos importantes, esa pequeña Sí. diferencia. O sea, en el escenario de 1.4 grados, los niveles del mar habrán subido entre 30 con 1.4 y 54 centímetros con 1.8. Estos son casi El mundo. 30 centímetros de Sí. diferencia, el Ujú. doble prácticamente, ¿no? Entonces, ahora ha subido 24 centímetros nada más, que quiere decir que subiría lo mismo que ya ha subido si cambian nada más esos 0.4. Esto, obviamente, hace que todas las principales ciudades costeras se estén inundando todo el tiempo y otras 10 millones de personas alrededor del mundo estén en riesgo constante de que se les inunden sus casitas porque viven en ciudades costeras. Esto es un problemón económico y de desarrollo y de un montón de cosas. Nada más por ese punto 4. En el de 1.4, que es el mejor, pero que no vamos a llegar, se cree que el 70% de los arrecifes de coral se van a blanquear y por lo tanto se van a morir. Con el de 1.8, 2 grados, se cree que todos. O sea, ya no va a haber corales. O sea, el 100%, 100%, no Sí. 99% y queda así Ujú. un hito grupito de organismos que quizá podrían, no, Sí. no va a haber, punto, se acabó. Digo, todos estos son modelos y obviamente tienen error, o sea, como rangos de probabilidad, pero igual, ¿no? Luego, en el de 1.4 grados, si llegamos a eso, entonces cada 100 años habrá un verano en promedio en donde el Ártico no tenga nada de hielo, o sea, se derrita por completo. Esto tiene efectos mayores en todo el clima del planeta. O sea, el hielo del Ártico es una parte muy importante del clima planetario. Ahora, con 1.8 grados, con el escenario 2, los veranos sin hielo del Ártico serían uno de cada 10. Entonces, uno de cada 100 con el de 1.4, uno de cada 10 con el de 1.8. O sea, cambia mucho. Es Sí, como cambia un montón. exponencial, no es lineal. Y apenas vamos en Sí, el escenario 2. que es el bueno. Uy, si les dio lata la ola de calor que tuvimos ahorita hace una semanita. Es como, no, eso se va a alborotar. Se va a alborotar. ¿Qué tanto se va a alborotar? Güey, se va a alborotar un montón. O sea, 1.8 grados, el doble de personas de las que están expuestas ahora a... Ni siquiera. Si llega a 1.8, va a haber el doble de gente expuesta a calor extremo de lo que habría si sube 1.4, que ya es mucho mayor de lo que tenemos ahora. O sea, ahorita hay mucha gente que ya está expuesta a los problemas del aumento salvaje de De ola de temperaturas, calor. al Ujú. grado de que en Estados Unidos es la consecuencia, es el calor, es el fenómeno climático que más gente mata en ese país. O sea, que no es trivial, Ajá. no es nada trivial. Y pues bueno, si 1.5 grados implica 1.000 millones de personas expuestas a calor extremo cada 5 años, 1.8 grados son 2.7 millones cada 5 años. O sea, un milloncito más de personas va a estar en riesgo de literal muerte por el clima extremo. Y que además estos climas extremos obviamente tienen consecuencias fuera de cómo le pegan a los humanos. Hay todavía más como colapso ambiental si estas temperaturas son así de elevadas y Y fenómenos obviamente climáticos más salvajes.
Y obviamente esto va aumentando conforme la temperatura va aumentando, ¿no? Que son los siguientes escenarios. Entonces, el siguiente escenario le llaman como el de la mitad del camino. Em, y es el que muchas personas expertas creen que sea el más probable. Es decir, es como el que sus supuestos se parecen a la actualidad. Entonces, en este escenario, lo que ocurre en el teatrito de los supuestos son que las emisiones de CO2 se mantienen altas, como ahorita, tal cual, hasta mediados del siglo XXI. Y entonces en mediados del siglo XXI ya empiezan a bajar porque políticas públicas, etcétera. Esto hace que el planeta se estabilice en una temperatura de 2.7 grados más que en niveles preindustriales. Y además el 2.7 otra vez, todas estas son, o sea, es como le estamos dando el número medio del rango de temperaturas que está Ujú. pronosticado por el IPCC. Pero este 2.7, el rango es de entre 2.1 y 3.5. 3.5 es muchísimo. Ya lo Es veremos cuando muchísimo. lleguemos a los otros escenarios que son, Dos o sea, punto son, siete es güey, muchísimo. se supone, no decíamos todos hace 10 años que si llegábamos a 2 grados ya el mundo iba a estar en condiciones así Sí, absolutamente trágicas. Bueno, dos punto sí, siete es mucho más. Ya vimos cómo muchísimo. esos decimales tienen muchos efectos, ¿no? A ver, Sí. en este escenario 3 el más plausible al parecer, en todos los veranos, directo no va a haber hielo en el Ártico. O sea, no es Todos. cada 10 años, cada 100 años, no, cada verano, ¿no? Y esto tendrá probablemente efectos alrededor del mundo, como problemas para poder producir alimento, inundaciones más tremendas. ¿No? Si llegamos a 3 grados, no vamos a estar pudiendo mantener la producción alimentaria que necesitaríamos para que toda la gente pudiera vivir bien, probablemente. El calor extremo se va a poner obvio, mucho peor, pero obvio, y las lluvias van a aumentar un montón, que también contribuirá muchísimo a las inundaciones. Está cañón, porque este escenario es consistente, o sea, es eso, es lo que más se parece a lo que ocurre actualmente, aún con el Acuerdo de París. O O sea, esto es sea, lo que los países prometieron hacer. Es para lo que ajá. se comprometieron, para el escenario chafita. Ni siquiera se comprometieron para tratar de ir al escenario bueno. Y ni siquiera están pudiendo con eso. Entonces sí parece ser el escenario en el que estamos, ¿no? O sea, que sí Sí. lo que va a pasar se va a parecer a esto. Porque además, o sea, eso, los supuestos se parecen a cosas que han pasado históricamente y que siguen ocurriendo. Por ejemplo, el crecimiento económico, en donde hay países que tienen mucho crecimiento económico y hay, ¿no? Y que generalmente son países que también tienen baja desigualdad, o sea, tienen gran equidad, tienen altos ingresos, casi todo mundo. Y hay otros países del mundo que al contrario, ¿no? O sea que su crecimiento económico siempre es una lata, batallan mucho para eso, hay mucha desigualdad en esos países, México es uno de ellos, por ejemplo. Luego, también se parece en que otro de los supuestos es que no existe globalmente un interés fuerte en invertir en educación y en salud, lo cual hace muchas consecuencias y una de esas es que haya más gente en el mundo. O sea, porque ahí está incluida la educación sexual, ¿verdad? Vaya, Eh, vaya. entonces, bueno, sí se parece mucho a lo que está ocurriendo. Así que es lo que la gente que se dedica a esto dice, pues para allá vamos. No el mejor escenario posible, ciertamente el escenario más plausible, quizá. El peor, para nada. Vamos al escenario número 4, por favor. ¿Qué hay detrás de la cortina de ese desastre? Este es el Piensen en peor, esto. creo, ¿eh? Güey, piensen en esto. Es una salvajada. Resurge mucho, cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia, not. Resurge mucho el nacionalismo y los países empiezan a dejar de buscar cooperar internacionalmente y empiezan a enfocarse como de manera casi exclusiva a sus propias metas económicas. Mío, mío. Entonces, los países empezarán a explotar a lo bestia sus combustibles fósiles, más de lo que los explotan ahora, van a invertir menos en educación y en desarrollo tecnológico de lo que invierten ahora. En países industrializados, el crecimiento poblacional irá bajando, como ya se ha visto la tendencia que
hasta ahora, pero seguirán siendo altas en países en desarrollo, por supuesto. Incluso más de lo que se calcula para el escenario 3. Aquí se calcula que en el escenario 4 podríamos alcanzar hasta 12,000 millones de personas, más o menos, ¿no? Que es muchísima gente. Y Es muchísima gente claramente, que más allá como de es muchísima gente y entonces consumen y tal, porque pues es muchísima gente, sobre todo pobre, es muchísima gente que va a sufrir cañón. claro, y que se va a Sí, morir en condiciones horribles y que no va a poder comer y que no va a tener agua y sí. que cosas Ujú, espantosas. Sí, 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 ujú. no nada más es, no, Sí. no es aventar números nomás porque sí. No, Y ni pues tampoco obviamente, el argumento de los pobres nos están llevando a esto porque son más. ah, No. claro, no, no va por Ajá. ahí. Sí. Y pues obviamente esto implica que el resolver la catástrofe climática es una prioridad internacional bajísima, porque la única prioridad es crecer. Crecer a costa de los combustibles fósiles, ¿no? Sí, sí. Ujú. Entonces, este crecimiento económico y el desarrollo que están teniendo estos países en este escenario no nada más hace que aumenten las emisiones de CO2, sino que aumenten las emisiones en general de todo, ¿no? O sea, metano, contaminantes en la atmósfera. Eso llevaría a que los niveles del mar aumentaran pues mucho más, o sea, entre 46 y 74 centímetros es lo que se calcula, que esto es catastrófico. O sea, la temperatura sería como entre 2,8 grados y 4,6 grados más que en niveles preindustriales. O sea, casi 5 grados, ¿no? Güey, 5 grados es muchísimo. 5 grados, o sea, 4 grados más es lo que había en el Cretácico con los dinosaurios. Era un mundo muy distinto. Había Muy dinosaurios. distinto. Bueno, no, pero el oxígeno era diferente, era muy distinto. Entonces, lo bueno, entre comillas, es que también las personas expertas en esto dicen que este escenario está como en el límite de lo posible, acercándose a lo imposible. No es, al parecer, como la tendencia en general a la que el mundo se está dirigiendo, pero sí hay algunos países o algunos dirigentes que de repente sí se comportan así. De ahí lo del no es, no, que parece coincidencia, pero, o sea, sí hay ciertas actitudes globales que Sí. parecerían que están enfilándonos hacia allá, mientras que hay otras que parecen que van hacia el 3. Según yo, o sea, porque a este le llaman aquí no lo puse. Según yo le llaman The Trump World, el mundo Trump. Ah, Así qué tal chido. cual. Sí, es gracioso porque es real. Ujú. Bueno, quinto escenario. El último. Yo Literal el este, último. yo Porque de este le ahí, según yo. llamaría, yo este le llamaría el Elon Musk World. ah, Porque es muy loco, este escenario es es. muy loco. Desde allá, es de que vemos todo, literal. O Ajá. sea, todo crecimiento económico, pero quemando todos los combustibles fósiles que hay. O sea, de directos de, güey, que Así es arda como, todo. sí, es en este escenario la banda dice, ya, o sea, el cambio climático va a pasar, no podemos hacer nada para evitarlo, mejor hagamos cosas para adaptarnos. Entonces hay que desarrollar un montón de tecnología, ¿no? Nos Y vale hay que, mitigar claro. emisiones, nos vale mitigar emisiones, lo que queremos es adaptarnos. Entonces crezcan, quemen, hagan todo, nada más para atender nuestras naves espaciales que lleven a Elon Musk a vivir a otro planeta. Ahora, en este escenario no se ve el crecimiento poblacional desmedido, sino que como que se calcula que se estabilizaría como en 7,000 millones, o sea, Sí, un porque poquito justo menos que ahora. hay muchísima inversión en Sí, educación, o sea, porque lo que quieren es desarrollar tecnología y soluciones. Entonces, claro. ajá, sí. A costa de, por supuesto, el bienestar planetario en términos de funcionamiento de la Tierra como conjunto de ecosistemas, ¿no? Porque el resultado neto en términos de aumento de temperatura sería de como el promedio de 4,4 grados más, variando en el rango entre 3,3 y 5,7 grados centígrados de aumento. 5,7 es casi 6 grados de diferencia. Y, y obvio, pues esto implica que si ya vimos todas las consecuencias de los otros que se sumarían solamente las nuevas de los grados aumentados, el planeta directo, ciertas zonas serían invivibles en Tal algunas cual, temporadas del sí. año, ahí no podría vivir gente y habría eventos climáticos destructivos todo el tiempo. Ya la gente estaría como de, ay no, huracán, y tendríamos casi que cápsulas de emergencia para protegernos porque todo el tiempo sería colapso Sí, todo el climático, tiempo. todo el Ujú. tiempo. Entonces, este escenario es muy, muy poco probable, pero lo pusieron como para hacer ver qué pasa, o sea, qué pasaría si el mundo se enfoca nada más en adaptarse al cambio climático. Porque pasan cosas
buenas, o sea, como, ¿no? Porque como hay tanto crecimiento económico y tanto desarrollo social justo para que existan soluciones para la adaptación, eso pues hace que en general las sociedades por todo el mundo tengan más dinero, haya menos desigualdad y tengan mucha tecnología. O sea, como que se ve como el mundo de los supersónicos o lo que según yo sí tiene en su cabeza Elon Musk, de la gente viviendo así en cápsulas y tal, pero el mundo ardiendo. O sea, sí, todo el mundo tiene más dinero y todo el mundo tiene sus gadgets y todo el mundo tiene mejores soluciones tecnológicas para hacer frente al desastre que está ocurriendo, pero el desastre que está ocurriendo es gigantesco. Ese es el fin del mundo como lo Ujú. conocemos. O sea, sería, güey, ciencia ficción 1000, ¿no? Todos los escenarios distópicos son a lo que llegaríamos si se sigue este escenario. Sí. Y pues, ¿qué es lo que en realidad creemos que va a pasar considerando lo que ya sabemos? Lo que está pasando es que con lo que se ha firmado y con la voluntad política de los países hoy, nadie ha creado ninguna política que permita que el mundo se mantenga en temperaturas abajo de los 1.5 grados, de acuerdo a la gente que está monitoreando todo el tiempo las acciones que se toman para evitar el desastre. Que ese es el Acuerdo de París, o sea, firmaron y dijeron, ahí Güey, luego, ahí ay, luego, sí, sí, vamos a hacerlo. Uy, queda un buen de tiempo. Quedan un montón de años. 2030, Ay, uy, no, ¿qué? que los Güey, una supersónicos, ¿no? eternidad. O sea, Ok, y eso quiere decir que el escenario uno descartado, el porque 2 también. nadie, güey, nadie, claro. Sí. Lo que se calcula es que como estamos hoy, implica que el mundo se va a calentar 2.8 grados para el fin del siglo. O sea, escenario 3. Ujú. Y 2.8 es mucho más de lo que se nos ha dicho constantemente, que permite que el mundo sea vivible como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, Es- con lugares verdes, está muy cañón. biodiversidad, Sí. agua, gente con casas, ya sabes, cosas padres. Está muy cañón. Les voy a contar una anécdota chistosa y triste, que es que a veces trabajo con un museo generándoles contenidos y entonces hace unos años hicimos un contenido que era del cambio climático, era una experiencia y que como un jueguito y tal, y entonces todo el chiste era cómo le haces para tomar acciones, o sea, como si tú fueras países, para no llegar a los 2 grados y algo que decía, porque si nos pasamos de los 2 grados dice algo así como la vida se termina. O sea, obviamente no esa frase tan así, pero una cosa así. Y entonces ahorita que estoy haciendo unos nuevos y es como están estos escenarios, es como, pero ¿cómo no puede haber escenarios en donde pues tengamos más de 2 grados, ¿no? Porque la humanidad se acaba y es como, no. O sea, el IPCC ya cambió porque sí vamos a llegar a más de 2 grados. Y pues Tuvieron que, claro, claro, tuvieron que como que bajarle tantito al alarmismo. pues es como más bien el IPCC tuvo que decir, pues es que va a pasar, ¿no? O sea, sí vamos a llegar a más de dos Sí, grados y el mundo no se va a acabar, ¿no? Porque el mundo a menos que caiga un meteorito se va a acabar, pero sí mejor se va a poner escenario. muy, pero sí se va a poner muy perro. Sí, Sí. es así. Y pues ya parece que Así. estamos como enfilados hacia la destrucción. Sí, entendemos que estos 3 capítulos lo que nos han mostrado, al menos así de a primer ojo, así nada más como de vistazo, que pues ya más bien, díganle a sus bendis que la van a tener muy difícil y que perdón, que perdón por todo lo que hicimos, porque pues, hay cosas que se pueden hacer y hay intentos, algunos más estrambóticos que otros, para tratar de frenar el colapso. Pero que quede claro que por más que vamos a describir algunos, lo que realmente puede hacer que esto agarre un rumbo menos destructivo que el que estamos tomando ahora es una cosa de voluntad política muy tremenda por parte de los países que resultan más problemáticos y los que tienen además coincidentemente más dinero como para tomar acciones que sí podrían hacer una diferencia y que esto pase antier. O sea, no esperar Sí. hasta 2030. No, no, no. Tienen que ser cosas que tienen que empezar a modificarse ya. Y que por más que la ciencia y que por más que los individuos y que por más que todo se desvivan por mejorar la situación, sin voluntad política real e inmediata,
la cosa simplemente no puede mejorar. Es Sí una está cosa cañón. súper triste, pero es así. Y estas cosas que los gobiernos tendrían que estar haciendo ya, pues tienen que ver con lo que contamos de la desigualdad climática, es decir, las emisiones desbordadas que tienen las personas de más ingresos, los países de más ingresos, y las vulnerabilidades a las que están expuestas las personas de más bajos ingresos, donde además coincidentemente, hablando de comunidades indígenas, pues tienen muchas tecnologías que pueden mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad. Entonces, cosas que tendrían que estar haciendo los gobiernos ya, antier, es poner un montón de impuestos relacionados con las emisiones de CO2, poner topes a riqueza y a consumo, desincentivar la riqueza y el consumo, fortalecer los derechos indígenas, proteger a los ecosistemas, reforestar, aforestar, cambiar la forma en la que se hace casi todo, la verdad. Sí, y es por lo que esto es como está ahí plagado de escenarios tan poco optimistas, ¿no? Si a ustedes se les hizo absurdo que se logre hacer todo lo que ahorita acaba de describir, es porque todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que indica y es lo que sugiere, que nadie tiene ningún tipo de voluntad política para hacer todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Volteemos a ver a la ciencia porque la A ciencia la nos salvará, tecnología. como siempre. Claro que sí. Vamos directamente a tratar de modificar el clima a la mala. O sea, no a la buena como de mejor no lo empeoremos y eso eventualmente hará que mejore. No, es de no nos importa. Vamos a hacer cosas muy locas para cambiar las circunstancias como planetarias y que entonces así se corrija todo lo malo que hicimos. Como el Esto, señor Burns, como cuando tapa el siempre, se sol. va a tapar el sol. Sí, Sí, literal. eso sí. Eso se llama geoingeniería o ingeniería climática, porque claro que Ajá. tiene un nombre que lo hace ver súper cool. Que son métodos, ideas, metodologías que existen para reducir o que sea más lento el cambio climático. Entonces, es como lo del señor Burns tapando el sol. O sea, Un es poco cómo sí. lo hacemos para que el planeta se enfríe. Entonces hay gente que dice, por ejemplo, bueno, hay que inyectar unas partículas en la atmósfera superior que reflejen al sol hacia el espacio, ¿no? Y Fue como cuando, entonces, ¿cuál fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México que quería poner, o no sé qué político, que quería poner ventiladores en los cerros de la Ciudad de México para que se llevaran la contaminación? creo que sí los Güey, pusieron, ¿no? en los 90 había esa propuesta, Sí. pero de ventiladores gigantes, como de está muy contaminada la Ciudad de México, ¿qué hacemos? Güey, mandemos la Mándalo a contaminación a otro otro lado lado. con Mándalo a ventiladores. otro lado. Haga. Perdón. Geoingeniería también es lo que hacen de bombardear las nubes, Sí. para que llueva, que bueno, eso no se sabe si funciona o no funciona, pero bueno, todo eso es geoingeniería porque es ingeniería del clima. Ahora, en el cambio climático es eso, ¿no? Como poner estas partículas que reflejen de vuelta al espacio el sol que está entrando. Otras propuestas es que se le ponga en los océanos como unas partículas que contienen hierro, lo cual haría que el fitoplancton creciera muchísimo y entonces que el fitoplancton como hace fotosíntesis y agarra CO2 para eso, pues entonces serviría como un sumidero de carbono y como una aspiradora, ¿no? Del carbono que hay en la atmósfera. Entonces, o sea, sí, estas cosas podrían funcionar. O sea, sí el fitoplancton jala CO2. Lo de la bola Sí, disco está más raro, ¿no? pues sí, pero O bueno, sea, es podría, o como sea, de, en principio podrían funcionar. Sin embargo, pues como el señor Burns, o sea, no se sabe cuáles son, cuáles podrían ser todos los efectos posibles de eso. Si pudiera haber efectos secundarios, justamente. Que tienen que ver con el clima, además, ¿no? no, y además, oigan, hay como cuestiones, millones de ellas éticas que tenemos que considerar. Es como, güey, estás tomando decisiones que podrían tener consecuencias, que podrían afectar a todo el planeta a mediano, corto y largo plazo, ¿no? Sí. Es como de, no es nada más como de, ah, pues sí, vamos a hacer esto y a ver qué pasa. No, Lo, o sea, no es tan fácil. lo que también dice todo mundo experto en esto es que ya existe la tecnología, ya existe la ciencia, ya existe todo para frenar el cambio climático. No hay que inventarnos más cosas. Lo que hace falta es la voluntad política. Ese es el problema, justo. Sí. O sea, soluciones milagro, es absurdo buscarlas. Sabemos perfectamente qué tenemos que hacer.
Es como de, güey, es Me como, imaginé un infomercial, pero para el planeta. Así de, ¿está usted en busca de enfriar al planeta? es como de, güey, señorita nutrióloga, es que he subido mucho de peso y no entiendo por qué. Bueno, bebes, sí, comes cosas que no debes de comer, sí, haces ejercicio, no. ¿Por qué no sabes qué tienes que hacer, güey? No, ¿qué quieres? ¿Ozempic? Pues no, no hay Ozempic para el planeta. Hay que hacer la parte de comer bien y dormir bien y ejercicio. O sea, no. Sí. Ok. Y ya, para terminar, antes de tener nuestro pilón, en nuestro pilón está la doctora Cristina Ayala, que en Instagram es Cristagram, que es experta en sostenibilidad y que nos va a hablar de cómo le hacemos para reducir las emisiones de CO2, cada quien a nivel individual y no morir en el intento. Y también nos va a dar una perspectiva súper interesante de si sirve que cada quien hagamos cosas, o sea, porque pues la voluntad política es lo importante, ¿no? Entonces, sí es importante que mi cepillo de dientes de bambú o no. Justo compré unos ahora en julio regalado. Porque salvando al planeta. Pero bueno, antes del pilón, ya la última cosa es que sí es bien importante también para el cambio climático. Como ya dijimos, va a pasar. El Sí. mejor escenario no Está es un buen pasando. escenario. Está Sí, está pasando ahora, pasando. no es que Sí. vaya, no, ya no podemos pensar, y esto creo que es súper problemático, que como se han manejado fechas límite, que siempre son lejanas, la gente sigue viendo al cambio climático como un problema a futuro, pero es que está No, pasando está ya y pasando. lleva Ujú. pasando un montón de tiempo, ¿no? Y se va Entonces, a poner inevitablemente peor. O sea, si inevitablemente, ya se dejáramos sabe. hoy, si hoy el mundo mágicamente dejara de emitir CO2, el CO2 que ya se emitió y que sigue en la atmósfera seguirá calentando el planeta. Yes. O Entonces, sea, eso es así. hay que buscar de alguna manera adaptarnos como humanidad a este desastre. Y esto no es nada más como de, sí, desarrollemos cosas súper así, mega techy para sobrevivir mejor. Hay ciertas cosas que podemos ya también empezar a hacer como, I don't know, tratar de que la gente no construye sus casas en zonas de alto riesgo. Hay que tomar medidas desde ya para anticipar la escasez de agua, que también sabemos que llegará. Hay que tratar de construir comunidades y ciudades más resilientes, que no a la menor situación de desastre natural colapsen todas. Hay que invertir de manera muy consciente en cosas que sean justas y que ayuden a mitigar las cuestiones de desigualdad y que además sean científicamente certeras y que busquen de Basadas en alguna ciencia. manera Ajá. mitigar. Entonces, eso es la adaptación. Sí hay que tomar en cuenta la adaptación. O Sí, sea, sí o sí. Ujú. Porque it's happening. it's coming, it's here. Entonces, bueno, ese fue el programa, el fin de la saga. Si no son Patreons, háganse Patreons Ya, porque les conviene muchísimo escuchar esto que nos va a platicar Cristina. sí. Patreon.com/Mandarax, por si no tienen idea de qué estamos hablando, ahí viene toda la explicación y todas las instrucciones y es súper fácil y además no solo van a poder tener acceso a este contenido increíble, sino que están contribuyendo a que Mandarax se pueda seguir haciendo, que es la verdad lo máximo. Y ya. Gracias, adiós. Gracias.